Buenas tardes, ingenieros. Somos el grupo 4. El tema que vamos a tratar es ventajas y desventajas de la globalización, la transnacionalización, el coloniaje cultural y la ciudadanía universal. Como primer tema vamos a hablar sobre las ventajas y desventajas de la globalización. Como primer punto tenemos la globalización, son todas las dinámicas económicas, políticas y sociales que conllevan a una mayor interdependencia entre los estados y a una flexibilización de las relaciones. Como todo proceso histórico, la globalización tiene una serie de ventajas y desventajas que están vinculadas a una serie de factores que parecieran estar desconectadas entre sí, pero en realidad están conectados. Una de las ventajas de la globalización es la extensión de la comunicación. Si hay un aspecto en el que se haya hecho visible la globalización, es el de las tecnologías de la comunicación, la irrupción y la consolidación de las redes sociales y la posibilidad de contactar en tiempo real con cualquier parte del planeta. Han sido dos de sus claves. Los beneficios son también para las empresas que pueden agilizar todos sus procesos y aumentar sus ventas, o para los investigadores y estudiantes que pueden conectarse entre sí y acceder con inmediatez a nuevos conocimientos. En el intercambio cultural, la comunicación permite el intercambio cultural. Este conocimiento en compartido enriquece a todos, tanto en el ámbito de las ideas como en el ámbito económico. En la historia de la humanidad nunca había mayor través de valores culturales en la actualidad. Este hecho plantea retos y debates, pero la multiculturalidad es una realidad entre los países avanzados. Las grandes capitales del mundo tienen pequeños microsomos identitarios en sus barrios y reflejan una nueva forma de convivencia entre las distintas culturas. A continuación, mi compañero. Buenas tardes, yo voy a hablar sobre la desaparición de las fronteras económicas. Se dice que la libre circulación de mercancías y capitales ha generado algunos aspectos positivos para la economía global, aunque no siempre se han visto reflejados en la población y que los mismos productos se puedan consumir en distintos países con las mismas características es uno de los símbolos de la globalización comercial. También se dice que, como en todo proceso, hay avances y retrocesos, y tal vez el aspecto económico sea uno de los más conflictivos. En la actualidad hay dos dependencias opuestas, la de globalizar aún más la economía y la vuelta al proteccionismo. Dos ejemplos destacados de esto último son las políticas de la administración de Trump en los Estados Unidos o la salida del Reino Unido de la Unión Europea. También tenemos el intercambio lingüístico. La permeabilidad cultural que favorecen las redes sociales es uno de los factores que favorecen el intercambio lingüístico en todo el planeta. Otro es la aparición de las plataformas en líneas que ofrecen series de televisión y que se han convertido en fenómenos culturales globales. También los videojuegos, la música y el cine se han hecho todavía más globales y han servido sobre todo para el inglés, que se haya convertido en la lengua franca más utilizada en las últimas décadas. En este espacio global el español también ha ido ganando terreno. A continuación, mi siguiente compañero. Buenas tardes, mi tema es la extensión de los derechos humanos. Tampoco ha dejado de crecer la difusión de los valores y derechos recogidos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Las organizaciones no gubernamentales son una pieza clave para la extensión de estos derechos, como también lo son los profesionales del periodismo, la medicina y otros, que alertan al resto del mundo cuando hay una vulneración en algún punto del globo. En este sentido, la implicación de las opiniones públicas de los países desarrollados es un fenómeno novedoso y muy importante. Las desventajas de la globalización. Intervencionismo extranjero. Entre los problemas que algunos ven al proceso globalizado está una cierta disminución de la soberanía nacional, como los países están tan interrelacionados en lo económico, social, político y cultural.
cualquier desvío de las pautas generales, en visto con recelo, por ejemplo, que la comunidad internacional obligue a un país a respetar los derechos humanos, es algo positivo para sus ciudadanos. Sin embargo, si un grupo de países obliga a otro a adoptar determinadas políticas económicas que van contra la mayoría de su población, será negativo para su sociedad. Pérdida de la identidad nacional. También hay quien ve un peligro de pérdida de la identidad nacional, ya que las sociedades cada vez se parecen más entre sí, con los mismos gustos culturales, modas, etc. Tal vez haya que situar el debate en si esas identidades nacionales son estáticas o siempre han estado evolucionando. En este segundo caso, el problema estaría más en la informidad que en transformación. Que lo que preocupa es que este cambio lleve a todos los países al mismo sitio, al mismo estilo de vida. Mi siguiente compañero. Buenas tardes. Voy a hablar sobre el declive de las lenguas minoritarias. Para las lenguas minoritarias sí que se ha detectado un riesgo real o de desaparición, o al menos de pérdida de influencia en sus territorios. En la vida de una persona esto es casi impredecible, pero en el transcurso de varias generaciones puede darse una paulatina desaparición de muchas lenguas en todo el planeta. El problema de una lengua que desaparezca no es algo menor. La lengua es el máximo exponente de la cultura y su pérdida conlleva a la desaparición de identidad única e irreemplazable. Por eso, un correcto proceso de globalización debe preocupar la esencia que definen a los pueblos perduren en la medida de lo posible. Aumento de países desarrollados. Uno de los aspectos más criticados de los detractores de la globalización económica es la fuga de empresas nacionales a países donde los costes de producción son más bajos. La descolonización donde los costes ha tenido la consecuencia, por un lado, al desaparecer los puestos de trabajo, se ha incrementado el paro en los países desarrollados y se abarata la mano de obra. Por otro lado, se ha precarizado los empleos y han perdido derechos que formaban parte de derechos del llamado estado de bienestar. Gracias. La transnacionalización y el coloniaje cultural. La migración adquiere un papel importante debido a que mediante él se establecen empresas transnacionales en otros países. La aceptación de aquellos nacionales ubicados en el país en donde se estableció dicha empresa, generando un vínculo más fuerte con el cual se trabaja y las consecuencias se contribuyen al crecimiento de una empresa. El colonialismo es un sistema social y económico por el cual un Estado extranjero domina y explota una colonia. Por lo general se utiliza la fuerza militar ante la que el país invadido no puede oponerse, y el colonizador, invasor o conquistador impone el control militar, político, económico y social, normalmente mediante la designación de personas originarias del país conquistador. La ciudadanía universal. La Constitución del Ecuador, aprobada en el año 2008, consagra la ciudadanía universal como principio rector de las relaciones internacionales del Estado ecuatoriano y propugna la libre movilidad en todos los habitantes del planeta y el progresivo fin de la condición extranjera como elemento transformador de las relaciones desiguales entre los países, especialmente norte-sur. Se trata de una evolución del concepto de ciudadanía, un concepto más integrador y cada vez menos excluyente, con la intención de borrar esa línea divisora entre extranjeros y nacionales, un paradigma que procura la libre movilidad humana sin fronteras, en que ninguna persona se puede considerar ilegal por su estado migratorio.
Gracias.